Era finales de abril de 2023, cuando Arthur Sunderland, profesor universitario de criminología, con más de 20 años de experiencia, aceptó sin mucho entusiasmo la propuesta de su esposa, Leah. Ella, abogada penalista reconocida por su mente estratégica, le había sugerido un fin de semana de desconexión total en un rincón olvidado de la provincia de Alberta. No había razones evidentes para desconfiar. Después de meses de distancia emocional, peleas contenidas y una rutina que los había erosionado como pareja, la idea de una escapada parecía un gesto de reconciliación. El destino, un antiguo complejo de cabañas convertido en alojamiento rústico junto a una mina inundada, sin vecinos, sin conexión Wi-Fi, sin rutas marcadas. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en las afueras de Red Deer grabaron sus últimos momentos públicos. Leah comprando un termo sellado y 2 pequeños calentadores de mano. Arthur dentro del auto, mirando hacia la nada. No había rastros de afecto ni tensión, solo una extraña quietud. Salieron cerca de las 8 de la noche, sin ruta marcada en el GPS. Fue Leah quien condujo todo el trayecto. Se notaba segura, precisa, como si hubiese hecho el recorrido varias veces. El celular de Arthur perdió señal 1 hora antes de su llegada al lugar. El alojamiento que eligieron no era casual. Leah lo había reservado semanas antes desde una cuenta de correo alterna, bajo otro nombre. Recorrió decenas de opciones antes de decidirse por esa. Un sitio sin cobertura, sin cámaras de seguridad activas y alejado de todo punto de referencia. Había revisado mapas topográficos, estimado tiempos de rescate en caso de emergencia, e incluso analizado las rutas de evacuación usadas por equipos de rescate en situaciones de avalanchas. Su elección no respondía al azar, sino a una lógica milimétrica. Arthur, por su parte, aún conservaba la esperanza. En su mente, este viaje era una oportunidad. Tal vez los años no estaban perdidos, tal vez aún había algo en ella que deseaba volver a intentarlo. Siempre había admirado su mente, fría, lúcida, contenida, pero no imaginaba que esa misma mente, con la que había debatido teorías criminales en cenas universitarias, ahora aplicaba todos sus conocimientos a otro tipo de experimento. La llegada a la cabaña fue silenciosa. El lugar estaba intacto, como si nadie lo hubiese pisado en meses. Afuera, la oscuridad de la montaña apenas dejaba ver los restos oxidados de antiguos rieles y torres eléctricas caídas. Adentro, los muebles de madera crujían con el frío. No hablaron mucho. Leah abrió el termo, colocó una vela sobre la mesa y le ofreció una taza caliente. Arthur la aceptó sin decir palabra. Lo que para él era un intento de volver a conectar, para ella era la última página de una historia que ya había decidido cerrar. Aunque estaban juntos en ese auto, en esa cabaña y en esa cama, la verdad era que Arthur había llegado a ese lugar por amor, y Leah por liberación. Arthur despertó antes del amanecer, pero la cama ya estaba vacía y la presencia de Leah se sentía lejana a pesar del crujido de sartenes en la cocina. La cabaña, fría y húmeda, parecía resistirse a la calidez de cualquier gesto cotidiano. Y aunque el olor del café recién hecho llenaba el aire, no lograba borrar la inquietud que él llevaba dentro, que ella lo saludó con una sonrisa amable, incluso alegre, como si esa mañana fueran una pareja común disfrutando de unas vacaciones comunes. Pero él no recordaba la última vez que esa naturalidad había sido real. Desayunaron en silencio mientras la bruma del exterior apenas dejaba ver el contorno de una antigua estructura metálica oxidada al borde del lago. Era parte de una vieja plataforma minera abandonada desde hacía décadas, y sus formas torcidas le daban al paisaje una sensación de postapocalipsis, como si el lugar mismo hubiese sido olvidado por el tiempo, sin conexión a internet ni cobertura telefónica. La cabaña estaba completamente aislada del mundo, y eso, aunque se presentaba como una virtud, comenzaba a pesar en la mente de Arthur como un muro invisible. Intentó romper el hielo con una charla banal sobre los libros apilados en un rincón, relatos técnicos sobre derrumbes, accidentes geológicos y desastres provocados por errores humanos.
Pero Leah solo asintió, como si ya los hubiese leído todos, como si supiera de antemano que él los leería. Arthur pasó parte del día hojeando esas páginas, mientras ella ordenaba el interior con una precisión inquietante. Colocaba todo en su sitio, ajustaba los cierres de su mochila, abría y cerraba cajones sin razón aparente. Cada gesto medido, como si ensayara una rutina interior. La tarde cayó rápido, y la sombra del monte cubrió la cabaña antes de lo previsto. Él salió a caminar un poco, intentando encontrar señal o al menos registrar el terreno, pero no encontró nada más que restos de una torreta eléctrica vencida por la intemperie. Volvió con las manos heladas y la mente inquieta. Mientras tanto, Leah preparaba sopa como si llevara años viviendo allí, y su serenidad contrastaba tanto con el silencio del bosque, que parecía ajena a todo lo que los rodeaba. Cuando se acostaron esa noche, Arthur sintió por primera vez el peso de esa cercanía sin afecto. Compartían espacio, pero no emociones, ni palabras, ni calor humano. Ella se durmió casi de inmediato, pero él permaneció despierto escuchando el murmullo del viento filtrarse por los huecos de las paredes. A medianoche se levantó por agua y la vio a través de la ventana, fuera, en medio de la oscuridad, agachada cerca de una columna de hormigón. La linterna apenas iluminaba sus manos mientras escondía algo dentro de una grieta en el concreto. Arthur pensó que tal vez era basura o comida para animales, pero algo en la precisión del gesto lo desconcertó. Volvió a la cama sin decir nada, sin preguntar, como si su instinto ya le hubiese respondido. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiese pasado. Le preguntó si había dormido bien y él respondió que sí, aunque por dentro sabía que estaba empezando a naufragar en una marea de dudas que no sabía cómo contener. El aislamiento, la calma artificial, el paisaje descompuesto y la rutina casi coreografiada de su esposa tejían una atmósfera que ya no podía ignorar, como si esa cabaña no fuera un refugio sino una trampa cuidadosamente diseñada. La mañana del tercer día comenzó con una propuesta que Arthur no esperaba. Leah, con voz serena y mirada directa, le dijo que había descubierto una antigua senda entre los riscos que llevaba a una granja abandonada y que sería buena idea recorrerla juntos como una forma de hacer algo diferente, de reconectar, de respirar. Aire puro, pero aunque sus palabras eran suaves, había una firmeza extraña en su tono, como si ya hubiera tomado la decisión y solo necesitara que él asintiera. Arthur aceptó, aunque en su interior una voz le decía que algo no encajaba. Prepararon mochilas ligeras, aunque la de ella seguía siendo claramente más pesada, con cierres reforzados y objetos que él no alcanzaba a distinguir. La caminata comenzó con un ascenso suave, pero pronto el sendero se volvió inclinado, con placas de hielo y nieve fresca, que hacían resbalar incluso con botas especiales. Leah se movía con agilidad sorprendente, como si ya conociera cada roca y cada giro del camino. De vez en cuando se detenía y lo miraba, no para esperarlo, con ternura, sino para confirmar que él seguía ahí, que no se había dado vuelta. Arthur llevaba su pequeña cámara de pecho encendida, grabando el recorrido como parte de un viejo hábito de excursionista. Pero esta vez no comentaba el paisaje, no hacía anotaciones mentales, solo grababa en silencio, sintiendo cómo la tensión interna crecía con cada metro. A mitad de trayecto, él comenzó a fingir cansancio, no porque estuviera exhausto, sino porque necesitaba tiempo para observarla, para entender por qué había una cuerda en su mochila, por qué ella no dejaba de tocar los broches de su cinturón, por qué su silencio era tan quirúrgico, tan calculado. Tras una hora llegaron a una plataforma natural entre las rocas, un saliente estrecho con vista a un abismo blanco cubierto por la niebla. Leah dijo que era el lugar perfecto para una foto, que valía la pena documentarlo y que por seguridad deberían anclarse a una de las viejas argollas de acero incrustadas en la piedra. Sacó una cuerda resistente, que parecía no haber sido usada. Se la desenrolló con soltura y se la ofreció a Arthur para que se sujetara. Él obedeció, sin sospechar que algo más se escondía detrás de aquel gesto de precaución. Tomaron algunas fotos con el temporizador del celular. Él sonrió débilmente. Ella hizo lo mismo,
Luego comenzaron el descenso sin mayores palabras, pero algo había cambiado. Ella caminaba delante, en silencio, evitando su mirada, como si hubiera realizado una tarea que requería concentración y ahora necesitara asimilar. El resultado. Arthur, en cambio, sentía un peso en el pecho, una especie de vértigo emocional que no tenía relación con la altura. Al llegar a la cabaña, él fue directo a la cama, sin hambre, sin ganas de leer, sin deseos de hablar, mientras que Leah se mantuvo despierta, revisando su mochila con parsimonia, retirando elementos y reemplazándolos por otros. Esta vez sacó un pequeño estuche con instrumentos, seleccionó unas tijeras finas y empezó a realizar ajustes precisos en la cuerda, como si tejiera algo invisible. Arthur, desde la oscuridad del cuarto, alcanzó a ver la luz parpadeante de su linterna y el movimiento preciso de sus manos. Luego escuchó cómo la cremallera se cerraba lentamente, como quien guarda un secreto que está a punto de convertirse en destino. Leah despertó antes que Arthur, como de costumbre, pero esa mañana no se quedó en la cocina ni preparó el desayuno como en los días anteriores, sino que fue directo a su mochila, sacó la cuerda utilizada el día anterior y la extendió sobre la mesa con la precisión de quien ejecuta un procedimiento quirúrgico. Con las tijeras pequeñas que había elegido la noche anterior, comenzó a manipular la cuerda desde su interior. Manteniendo su aspecto exterior sin cambios visibles, trabajó en silencio, con calma, midiendo cada movimiento, como si llevara tiempo practicando esa maniobra. Al terminar, enrolló nuevamente la cuerda y la guardó en una bolsa separada dentro de su mochila. Luego se sentó frente a la ventana observando el bosque nevado sin parpadear, esperando que Arthur despertara. Cuando él apareció en la cocina con rostro cansado, Leah se mostró amable y propuso volver al mismo punto del día anterior, argumentando que las fotos no habían salido bien, que la niebla arruinó la imagen y que debían intentarlo una vez. Su tono era ligero, casi entusiasta, y aunque Arthur dudó unos segundos, finalmente aceptó sin saber por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por resignación. Prepararon el equipo como la vez anterior, pero esta vez Leah llevó menos cosas, solo la cuerda alterada, una botella de agua y un pequeño cuchillo en el bolsillo lateral de su chaqueta. Durante la subida mantuvo un ritmo constante, sin detenerse, sin mirar atrás, como si supiera exactamente cuánto tiempo tardarían en llegar. Arthur encendió nuevamente su cámara sin pensar demasiado. Ya era parte de la rutina. Aunque algo dentro de él comenzaba a formar un nudo invisible, el clima era más estable que el día anterior, sin viento ni nieve, lo cual facilitó el trayecto y redujo cualquier excusa para detenerse. Al llegar a la plataforma, Leah repitió los movimientos con exactitud matemática, sacó la cuerda, la sujetó a la argolla de metal y se la pasó a Arthur con una sonrisa tranquila. Él la recibió y sin sospechar nada se aseguró el arnés. Luego se acercó al borde para revisar la vista, mientras ella ajustaba la cámara del celular sobre una roca para tomar una nueva foto. Todo parecía idéntico al día anterior. Pero, en el instante en que Arthur dio un paso hacia la posición exacta de la toma, se escuchó un sonido sordo, un crujido seco. La cámara de pecho captó un cambio brusco en el encuadre, una sacudida de imagen, luego un vacío, y por último, el sonido del viento y un leve murmullo que se fue apagando. En la grabación, tras varios segundos de silencio, se ve a Leah de pie, inmóvil, mirando el horizonte con una expresión inescrutable. Luego se acerca a la cámara y la apaga con un gesto lento. Desciende por la pendiente con paso firme, sin correr, sin apresurarse. Su rostro no muestra angustia, ni culpa, ni miedo. Cuando llega a la cabaña, entra sin encender las luces, saca de la mochila la cuerda cortada y la lanza al fondo de una bolsa negra que luego esconde detrás del armario. Toma agua, se quita los guantes, se sienta frente a la ventana y por primera vez en horas cierra los ojos y respira profundo, como quien ha ejecutado una coreografía largamente ensayada y ahora solo espera que caiga el telón. A las 12:20 del mediodía, bajo una nevada ligera que apenas rozaba el suelo, Leah irrumpió en el vestíbulo del pequeño hotel más cercano, a unos 12 kilómetros de la cabaña, montada en un motonieve alquilado días antes.
Su chaqueta estaba empapada, su rostro enrojecido por el viento, y sus palabras salieron entrecortadas, apenas disfrazando la calma que intentaba simular como desesperación. Gritó que su esposo había caído durante una caminata, que todo fue muy rápido, que no tuvo tiempo de pedir ayuda. El recepcionista, visiblemente alarmado, llamó de inmediato a los servicios de rescate, mientras Leah se quitaba los guantes con dedos que no temblaban, señalando con precisión el lugar exacto del accidente en un mapa que pidió con insistencia. 35 minutos después, una unidad de respuesta llegó al punto indicado. Guiada por las coordenadas que Leah había anotado sin dudar, encontraron el cuerpo de Arthur en el fondo de una pendiente cubierta de hielo, sin signos visibles de violencia, sin rastro de forcejeo, con el arnés aún sujeto a una cuerda internamente debilitada de forma no evidente. Los rescatistas asumieron que había sido un resbalón desafortunado, una tragedia común en esas rutas inestables. Leah repitió su relato con consistencia. Dijo que él quería una última foto desde la cornisa, que ella se había adelantado unos pasos cuando escuchó el ruido, que corrió hacia el borde y ya no lo vio, que gritó, que esperó, que bajó sola hasta donde le fue posible antes de decidir buscar ayuda. La policía local llegó poco después, revisó el lugar, habló brevemente con ella y no encontró elementos para sospechar otra cosa que un accidente. La escena era simple, limpia, casi aséptica. En el informe inicial no se mencionó la cuerda, ni el corte ni el tiempo, solo el hecho. Un hombre resbaló y murió. El caso se cerró en 2 días como fallecimiento accidental durante actividad de riesgo en terreno montañoso. Leah firmó los documentos, agradeció a todos con voz cansada y regresó sola a la ciudad en un taxi rural que pidió por radio. Pero 2 días más tarde, Amanda Sunderland, hermana menor de Arthur, llegó al pueblo para gestionar el traslado del cuerpo y organizar los trámites legales. Lo primero que notó fue una discrepancia en el reloj inteligente de su hermano. El dispositivo mostraba la última lectura de pulso a las 11:43, mientras que la llamada a emergencias, registrada por el hotel, se realizó a las 12:20. Amanda, bioingeniera de formación, no dejó pasar el dato como un detalle sin importancia. Pidió acceso a los objetos personales de su hermano, revisó la cámara de pecho que seguía en su mochila y vio que contenía un video. Sin revisar, lo llevó directamente a la policía local y solicitó una nueva evaluación. Al principio los oficiales dudaron, pero accedieron a abrir el archivo y observar la grabación. Lo que vieron cambió por completo el panorama. No solo confirmaba la caída, sino también el contexto, los movimientos, los silencios, la cuerda y especialmente el instante posterior en que Leah aparecía sola en la imagen, sin mostrar reacción, sin buscar ayuda, sin conmoción, como si nada hubiese ocurrido, como si todo ya hubiese sido anticipado. El video fue reproducido en una sala cerrada de la comisaría local, con 2 agentes presentes, Amanda sentada al fondo y un técnico forense tomando notas sin levantar la vista. Las imágenes no dejaban margen de interpretación. Se veía a Arthur asegurándose con calma al borde de la plataforma, su cuerpo relajado, sus movimientos tranquilos, luego un crujido repentino. La imagen se sacudía violentamente, se distorsionaba durante unos segundos, y finalmente el encuadre volvía a estabilizarse con Leah en primer plano, sola, parada exactamente donde él había estado segundos antes. No gritaba, no corría, solo observaba hacia el vacío y luego apagaba la cámara con un gesto meticuloso. El análisis de audio confirmó que no hubo voces tras la caída, ni pedidos de auxilio, ni reacciones viscerales, solo viento, respiración pausada, y el leve sonido del cierre del abrigo. Tras verificar los metadatos del archivo, se estableció que la caída ocurrió exactamente a las 11:43, coincidiendo con el último latido registrado por el reloj de Arthur. Los investigadores recuperaron la cuerda de la escena, aún atada al mosquetón de seguridad, y la enviaron a Calgary para una evaluación más precisa. El informe forense fue concluyente. El análisis reveló que la cuerda había sido alterada
Intencionalmente con precisión, sin que factores naturales explicaran su debilitamiento, la policía convocó a Leah para un nuevo interrogatorio, esta vez no como viuda, sino como parte interesada en una investigación abierta. Ella llegó con la misma compostura de siempre, vestida de gris, sin joyas, con el cabello recogido y una expresión contenida. Respondió con cortesía, pero al momento de explicar los tiempos y detalles, comenzó a titubear, confundió horas, mezcló días, cambió versiones mínimas que los oficiales ya habían memorizado. El punto de quiebre llegó cuando le preguntaron por su celular. Al principio dudó, luego aceptó entregarlo, alegando que no tenía nada que ocultar. Al revisar los mensajes archivados, encontraron una conversación de semanas atrás con un tal Thomas Wayne, donde, entre bromas y frases ambiguas, apareció una línea directa. Limpio todo salió según el plan. El mensaje fue enviado el mismo día de la caída. Pocas horas después del incidente, la policía citó a Thomas como testigo. Él era ingeniero civil, vivía en Calgary, y admitió haber tenido una relación extramatrimonial con Leah durante casi un año. Sin embargo, aseguró no saber nada de lo ocurrido. Dijo que Leah era reservada, que hablaban de escaparse juntos, pero que nunca imaginó que ella actuaría por su cuenta. Su número apareció también en las notas ocultas del teléfono de Leah, donde había listas de provisiones, rutas de evacuación, clima proyectado y estimaciones de tiempo de respuesta en emergencias. Los fiscales decidieron cambiar la tipificación del caso. Ahora ya no se trataba de una muerte accidental, sino de una sospecha firme de homicidio premeditado. Se solicitó una orden judicial para revisar todas las cuentas, dispositivos y movimientos financieros de Leah. Mientras tanto, ella fue colocada bajo vigilancia domiciliaria hasta la audiencia formal. Amanda, al enterarse del giro legal, sintió por primera vez en semanas que la verdad, por dolorosa que fuera, comenzaba a emerger como un faro en medio del silencio que su hermano había dejado. El juicio comenzó un lunes lluvioso de octubre, con las cámaras de los medios esperando en la entrada del tribunal y una ciudad entera dividida entre la incredulidad y el morbo. Leah llegó acompañada por sus abogados, impecable como siempre, rostro neutro, pasos firmes, sin dar señales de quiebre. Thomas Wayne, aunque no fue imputado, fue llamado como testigo clave, y su presencia generó un murmullo inmediato en la sala. La fiscalía presentó primero los elementos técnicos, el video completo, la data del reloj, el informe forense de la cuerda, las coordenadas de ubicación, los mensajes recuperados del celular, todo enmarcado en una narrativa fría y precisa que no dejaba espacio para la duda. Cada elemento reforzaba la idea de que nada fue casual, que todo había sido preparado al detalle, que el accidente fue una simulación minuciosa diseñada por alguien con conocimientos legales y habilidades logísticas. La defensa intentó construir un argumento centrado en la presión emocional, en la fatiga mental, en la supuesta crisis matrimonial prolongada que, según ellos, había llevado a Leah a un estado de desconexión con la realidad. Presentaron testigos que hablaron de su carácter reservado, de su estrés laboral, de episodios de ansiedad que no estaban documentados, pero eran mencionados de oídas. Sin embargo, el fiscal respondió sin titubeos, desmontando cada afirmación con datos. Que Leah había reservado la cabaña semanas antes bajo un nombre falso, que había comprado equipo específico, que había alterado la cuerda con un patrón de corte intencional, que sabía los tiempos exactos de cobertura policial en la zona, y sobre todo, que no actuó como una víctima de la conmoción, sino como alguien que sabía perfectamente qué hacer después del accidente. Amanda declaró en el tercer día del juicio, con voz firme pero temblor en las manos, relató cómo descubrió la diferencia horaria entre la caída y la llamada, cómo pidió ver la cámara, cómo notó el cambio de tono en los correos de Leah semanas antes del viaje. El jurado escuchó sin parpadear, tomando notas, mirando a Leah, buscando señales que confirmaran o refutaran lo que oían. Cuando llegó el turno de Thomas, su testimonio fue breve, casi incómodo. Admitió el vínculo con Leah, pero insistió en que nunca hubo un plan de muerte, que solo hablaron de comenzar, de nuevo de irse lejos,
de dejar atrás vidas insatisfactorias. El fiscal no lo acusó directamente, pero dejó claro que su rol, aunque pasivo, fue catalizador emocional de todo. Leah no declaró en su defensa. Sus abogados argumentaron que no se sentía en condiciones de hablar públicamente, pero esa ausencia fue interpretada por el jurado como una estrategia evasiva. En el último día del proceso, se proyectó nuevamente el video desde la cámara de pecho, con el audio amplificado, y durante los segundos finales, cuando Leah aparece en el encuadre, una espectadora del público rompió en llanto. El veredicto fue unánime, responsable penalmente por una muerte premeditada, según determinó el tribunal. La jueza leyó la sentencia sin dramatismo: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la sala se hizo un silencio espeso. Leah mantuvo los ojos fijos en un punto invisible, mientras Amanda, entre lágrimas contenidas, bajaba la mirada y cerraba lentamente el cuaderno donde había anotado cada día del juicio. El caso legal terminaba allí, pero el eco de esa historia apenas comenzaba a recorrer las calles y las pantallas del país. Días después del veredicto, los titulares comenzaron a multiplicarse con velocidad viral. La mente que planeó el silencio. Muerte sin sangre. El caso Sunderland. Cuando el amor es estrategia. Y el más citado por expertos, la cuerda que habló más que las palabras. Medios nacionales e internacionales comenzaron a reconstruir la historia desde todos los ángulos posibles. Los noticieros transmitieron reportajes especiales, programas de análisis dedicaron horas al caso y foros digitales estallaron con teorías, empatías y rechazos. Los psicólogos destacaban la frialdad metódica de Leah, su perfil sin antecedentes de violencia, su capacidad para vivir en dualidad emocional. Los criminalistas la usaban como ejemplo de cómo un plan sin huellas físicas puede ser desarmado por trazas digitales, y los juristas debatían sobre los vacíos que permitieron que la investigación inicial no detectara la manipulación de pruebas. Las universidades comenzaron a incorporar el caso Sunderland en sus cátedras de Derecho Penal, Criminología y Ciencia Forense. La cámara de pecho, el reloj inteligente y la geolocalización se convirtieron en herramientas didácticas, demostrando cómo la tecnología podía quebrar la lógica perfecta de un crimen silencioso. El nombre de Amanda Sunderland emergió como figura de referencia entre activistas por la detección temprana de violencia psicológica. Ella, lejos de buscar protagonismo, fundó una organización sin fines de lucro bajo el nombre Pulso Final, enfocada en educar sobre señales de aislamiento, manipulación emocional y patrones de control dentro de relaciones aparentemente funcionales. Mientras tanto, Thomas Wayne, aunque nunca fue formalmente acusado, fue despedido de su empresa en Calgary tras la filtración de los mensajes con Leah. Su rostro circuló por redes sociales junto a frases ambiguas que lo posicionaban como un actor gris, sin acción directa pero con peso simbólico. Intentó negar entrevistas, borró sus cuentas y desapareció de la vida pública. La prisión asignada a Leah fue una instalación de seguridad intermedia en el territorio del Yukón, lejos de los centros urbanos y rodeada de silencio helado, un lugar elegido no por necesidad logística, sino por la convicción de que allí podría permanecer ajena al ruido del mundo que ahora hablaba de ella. En los primeros meses no emitió palabra, no solicitó apelaciones, no escribió cartas, no mostró emociones ante los guardias. Parecía estar exactamente donde quería estar. Lejos, aislada, invisible, los estudios de comportamiento carcelario la marcaron como un caso atípico, no por rebeldía ni agresividad, sino por su autocontrol absoluto y su rechazo a cualquier forma de vínculo. Ni siquiera los intentos de terapeutas penitenciarios lograron romper esa coraza. Mientras tanto, el lugar donde ocurrió todo, el antiguo refugio junto a la mina sumergida, fue cerrado por orden judicial y colocado en venta, pero ningún comprador se atrevió siquiera a visitarlo. Finalmente, el municipio decidió dejarlo tal como estaba y permitir que la naturaleza hiciera lo suyo. Meses más tarde, en una ceremonia discreta, se instaló una pequeña placa conmemorativa en la entrada del sendero
que conducía a la cabaña, sin nombres, sin fechas, solo una frase. Aquí el silencio no fue olvido, fue evidencia. Una línea que Amanda eligió personalmente como símbolo de una verdad que, pese a todo, no logró ser enterrada. Los psicólogos asignados al estudio de Leah Sunderland emitieron un informe extenso que fue compartido con universidades y círculos judiciales especializados. El documento señalaba que Leah no presentaba trastornos psiquiátricos diagnosticables, ni indicios de desequilibrio emocional clásico. Su perfil no encajaba en los moldes tradicionales de criminalidad impulsiva, sino que reflejaba una mente perfectamente funcional que había dividido su realidad en compartimentos estancos. Por un lado estaba la profesional exitosa, racional, organizada, con reconocimiento en su entorno laboral y social. Por otro, una mujer emocionalmente fatigada, encerrada en un vínculo que ya no representaba pertenencia, sino prisión. Los peritos detectaron que su necesidad de control absoluto era su verdadero impulso, no el odio ni la venganza, sino una necesidad casi obsesiva de decidir cómo, cuándo y bajo qué condiciones debía cambiar su vida. Thomas Wayne apareció en ese análisis como el detonante emocional, el símbolo de la vida posible que no podía alcanzar si Arthur seguía en el mapa. Su vínculo con él, aunque no planificado como conspiración directa, sí funcionó como validación interna para Leah, un nuevo horizonte que justificaba su decisión. En los mensajes recuperados entre ambos, se evidenciaba una narrativa de liberación, donde ella hablaba de empezar de cero, borrar el pasado y no deberle explicaciones a nadie. Frases que en apariencia eran simbólicas, pero que en retrospectiva reflejaban una estructura mental ya decidida. El análisis financiero reveló que Leah había consolidado propiedades, liquidado cuentas compartidas y asegurado cláusulas legales en su testamento semanas antes del viaje, no por miedo sino por previsión, como si anticipara un escenario en el que sería la única sobreviviente, legal, sin escándalos, sin sospechas, sin errores. Lo que la condenó no fue una falla en el plan, sino una secuencia de tecnologías silenciosas que registraron más de lo que imaginaba. La cámara, el reloj, el GPS del motonieve, cada dato desarmó. Su narrativa pulida con la frialdad de un algoritmo, la frase más citada del informe psicológico, fue contundente. El verdadero error de Leah no fue su falta de empatía, sino su exceso de cálculo. Ella creyó que podía controlar cada variable, anticipar cada reacción, incluso la del duelo, pero lo que no calculó fue la curiosidad implacable de una hermana que no aceptó el relato oficial y que tuvo la claridad de observar los detalles como un fiscal natural. Amanda no era investigadora, pero su amor por Arthur le permitió notar lo que otros pasaron por alto. Y eso, según los expertos, fue lo que rompió el patrón perfecto. El caso Sunderland se transformó en una clase magistral sobre cómo las motivaciones ocultas pueden disfrazarse de rutina, sobre cómo el mal puede adoptar la forma de decisiones eficientes y silenciosas, y sobre cómo una acción ejecutada sin violencia física visible puede contener, en su diseño, un acto de extrema frialdad. Las conclusiones del juicio no solo redefinieron conceptos legales, sino también el entendimiento sobre los límites de lo invisible. Cómo el control absoluto, cuando no encuentra resistencia, puede convertirse en una forma de violencia tan letal como cualquier otra. El 2 de noviembre de 2023, el caso Sunderland fue oficialmente cerrado por la Fiscalía de Alberta con una declaración breve pero categórica. El motivo fue una combinación de desgaste emocional y el deseo consciente de romper con el pasado para iniciar una nueva vida sin obstáculos. El nombre de Thomas Wayne no apareció en los cargos finales, pero su rol fue dejado implícito. En el informe público como factor emocional de influencia indirecta, la defensa no presentó apelación. Y Leah, desde su celda en el Yukon, no emitió declaración, no escribió ninguna carta, no aceptó entrevistas ni respondió a las solicitudes de los medios. Simplemente dejó que el sistema sellara su historia, como ella misma la había estructurado,
sin grietas externas, sin dramatismo, sin confesiones. El refugio donde ocurrió todo permanece cerrado desde entonces, con las ventanas selladas y un portón oxidado bloqueando el acceso al sendero. Ninguna empresa quiso convertirlo en atracción turística. Ningún comprador lo quiso restaurar, ningún visitante se animó a explorarlo. Con el paso de los meses, el musgo cubrió las paredes y el viento borró las huellas de lo ocurrido, hasta que un día de primavera, el ayuntamiento local, impulsado por la presión de la comunidad y una petición pública firmada por más de 8,000 personas, decidió colocar una pequeña placa junto a la entrada. Era una losa de granito oscuro, discreta, sin nombres ni fechas, solo una frase: «La verdad no necesita testigos cuando los datos hablan», redactada por Amanda, quien viajó en persona para colocarla. El fondo en nombre de Arthur creció con rapidez, primero en escuelas rurales, luego en centros de ayuda legal y finalmente en asociaciones policiales, con programas educativos centrados en la detección de señales sutiles de manipulación emocional, aislamiento progresivo y control estructurado dentro de parejas aparentemente funcionales. Cada conferencia, cada taller, cada charla comenzaba con una misma pregunta proyectada en pantalla: ¿qué habría pasado si nadie hubiera mirado el reloj? Esa pregunta se convirtió en el símbolo de toda la causa, un recordatorio de que a veces los detalles más pequeños tienen la voz más fuerte. El caso fue incorporado oficialmente al programa de formación de detectives de 3 provincias canadienses como ejemplo de cómo el cruce de fuentes tecnológicas puede desenmascarar planes sin testigos, sin sangre, sin confesiones y sin errores aparentes para los futuros investigadores. El caso Sunderland dejó una lección crucial: nunca subestimar el poder de lo digital frente al silencio humano. El impacto fue tan profundo que un grupo de desarrolladores comenzó a trabajar en una plataforma que integrara monitoreo pasivo de señales vitales con alertas automatizadas en casos de desconexión abrupta en entornos de riesgo. Amanda fue invitada como asesora simbólica del proyecto, y aunque nunca se consideró activista ni buscó protagonismo, su determinación se convirtió en un catalizador de cambio. La historia, que comenzó con una pareja en crisis, una escapada en apariencia inocente y un silencio calculado, terminó por redefinir no solo cómo se perciben los crímenes sin violencia física, sino también cómo se escucha lo invisible, en las páginas de la ley, en los ojos de los jueces y en la memoria de todos los que entendieron, por fin, que un crimen perfecto no puede sobrevivir cuando hay una sola grieta, aunque sea tan pequeña como una línea de pulso detenida a las 11:43. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.